Feliz día, hoy domingo, Día del Señor. Hoy también la iglesia está celebrando el bautismo del Señor. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle gracias la gloria que merece. Prostrado en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra esta fiesta del bautismo de Jesús. Vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. La primera idea nos dice que la gente pensaba que Juan el Bautista era el Mesías, y ya por las obras que había hecho Juan el Bautista, pues mucha gente veía en Juan el Bautista un gran santo, y por eso algunos pensaban de que él era el Mesías. Pero Juan el Bautista fue una persona
que no quiso engañar a nadie. Y es que las personas que en esta vida quieren ser buenas, nunca quieren engañar a nadie, es incapaz de engañar a otra persona y por eso siempre dicen la verdad, nunca engaña a nadie, nunca y son incapaces de hacerle daño a una persona. Esa es la característica de las personas buenas, son incapaces de hacer daño a una persona, nunca engaña a nadie y lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es el bien. Pues bien, Juan el Bautista era un hombre bueno, tanto así que pensaban muchos que era el Mesías. Él hubiese podido decir, sí, yo soy el Mesías, y se hubiese metido mucha gente en el bolsillo, pero no, él estaba claro, él no quería engañar a nadie, y él le dijo, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, porque el bautismo de Juan era simplemente un bautismo de agua, un bautismo de conversión, pero le dice, detrás de mí viene uno mucho más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni merezco desatarle las trenzas de sus sandalias. Si eso dice Juan el Bautista, aquel que Jesús dijo, no ha nacido de mujer alguna un hombre más santo que Juan el Bautista, si eso dijo Jesús de Juan el Bautista, que lo canonizó en vida, y el hombre más santo, nacido de mujer, dice que él no es digno ni merece desatarle la correa de su sandalia, ahí vemos la grandeza de Jesús y la humildad de este hombre que reconoce quién es Jesús, todavía no lo conoce, pero sabe que un día llegará a su presencia, porque el Espíritu Santo le había dicho, aquel que bautice y que vea una paloma descender sobre él, ese es el Mesías. Y él le dice al pueblo, yo bautizo con agua, pero detrás viene uno que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es Jesús, el que nos traía ese bautizo que nos hace hijos e hijas de Dios, ese bautizo que nos hace coherederos del reino de los cielos, ese bautizo que nos hace príncipe en la faz de la tierra, porque somos hijos de un rey. Jesús nos traía ese bautizo que nos llevaba también a heredar, a ser conciudadanos del cielo, ese bautizo que nos hace y nos da lo más sublime que puede tener una persona, lo más sublime que puede tener o tenemos nosotros es que somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo más sublime que podemos tener en la vida y eso lo da el bautismo, Pues bien, por eso es importante que los padres bauticen a sus hijos de pequeño. ¿Y por qué? Porque de pequeño algunos dicen, no, pero no saben lo que están recibiendo, pero los padres sí saben y los padres se comprometen y cuando se hace ese rito del bautismo, le dicen a los padres y le recuerdan a los padres el compromiso que ellos se están comprometiendo, que es que van a enseñar a sus hijos y van a educar a sus hijos en la fe, van a enseñar a sus hijos a amar a Dios, van a enseñar a sus hijos a rezar, van a enseñar a sus hijos a amar al prójimo, y los padres aceptan ese compromiso y dicen que sí. Por lo tanto, los niños se bautizan de pequeño, pero con la tarea que los papás le van a enseñar desde pequeño a rezar, a amar a Dios, a amar a sus hermanos. De pequeño cuando llegue el momento, su edad, lo mete en catequesis, para que luego haga la primera comunión, para que se puedan confesar, para que puedan comulgar, luego hace la confirmación y todo eso se comprometen los papás y es importante porque es el mejor regalo que los padres le pueden hacer a su hijo, a su hija, es bautizarlo para que comience de muy pequeño a ser hijos e hijas de Dios. Ese es el regalo que nos traía Jesús a todos nosotros, el gran regalo de Dios para todos nosotros. Ya no somos criaturas de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Mientras que no nos bauticemos, pues no somos hijos de Dios, seguimos siendo criaturas
pero el bautizo nos engrandece y nos hace hijos e hijas de Dios. Luego viene una segunda idea. Nos dice que Jesús se fue a bautizar y Jesús estaba en la cola. Él no quiso que lo trataran de una manera especial. Él vino a ser uno igual que nosotros, menos en el pecado, y hizo la cola para bautizarse como lo hacía todo el mundo, y llegó a bautizarse, y nos dice de que en ese bautizo Jesús no necesitaba el bautismo, porque el bautismo es para pecadores, no borra el pecado original. Jesús es santo, es el santo de los santos, es Dios igual que el Padre, no necesita el bautismo, pero Jesús quiso hacer todo de tal manera que nos daba un ejemplo, porque todo lo que Jesús nos enseña, Él lo hizo primero, para que así podamos decir, ustedes y yo, tenemos un maestro que lo hizo y nos lo enseñó con sus palabras y con sus obras. Y ese bautismo de Jesús, no fue Jesús el que salió bautizado, el que salió bautizado fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que salió bautizado de Jesús, no Jesús bautizado por Juan el Bautista. Pues bien, Jesús fue bautizado y nos dice que en ese momento bajó sobre él en forma sensible como de una paloma el Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Eso lo escuchó Juan el Bautista, y por eso Juan el Bautista después daba testimonio, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo, y daba ya testimonio de Jesús, lo señalaba ya, porque ya Dios le había dado a conocer quién era el Mesías, quién es el Salvador, quién es el Hijo de Dios, y por eso Él lo mostraba, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque en el momento del bautismo Dios se lo dio a entender que Jesús es el Hijo de Dios, el que venía a salvar el mundo. Pues bien, allí esas palabras que se escuchó, que Juan el Bautista escuchó, este es mi Hijo predilecto, en ti me complazco. Pero también cuando nosotros somos bautizados, también el Señor nos dice a nosotros así, nuestro Dios, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, y Él se quiere complacer en nosotros. ¿Y de qué manera Dios se quiere complacer en nosotros? Pues cuando nosotros vivimos una vida conforme a Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, amando al prójimo como a sí mismo, haciendo el bien, tenga la seguridad que si así vivimos, también Dios se complace en nosotros, que somos sus hijos, que son sus hijas. Dios se complace viendo el corazón bueno de sus hijos, de sus hijas. En eso se complace Dios. Pues preguntémonos, ¿Dios se está complaciendo conmigo? Sé amar a Dios, sé amar al prójimo, me esfuerzo en hacer el bien, nunca en dañar a nadie, nunca en señalar a nadie, sino todo lo contrario, tener un corazón bien disponible, unas manos bien dispuestas para ayudar, para amar, para hacer el bien. Si así vivimos, estamos viviendo nuestro bautismo, porque de esa manera tenemos que vivir nuestro bautismo, amando a Dios, amando al prójimo, haciendo el bien. Así vivimos el bautismo, porque si así lo estamos haciendo, vivimos el bautismo, porque el bautismo nos hace hijos e hijas de Dios. Pues preguntémonos, ¿estamos viviendo nuestro bautismo? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? Y cuando hacemos cosas como cuando oramos todos los días, estamos viviendo nuestro bautismo. Cuando vamos a misa todo el domingo, estamos viviendo el bautismo. Cuando somos caritativos, estamos viviendo el bautismo. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos viviendo nuestro bautismo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, estamos viviendo nuestro bautismo. Cuando evitamos el mal, estamos viviendo nuestro bautismo. Estamos viviendo nuestro bautismo. Esa es la gran pregunta que ustedes y yo nos debemos hacer en el día de hoy y siempre. Vamos a finalizar, hermano y María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él.
sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.